Masejet Baba Metziat Daf Vav Amudalev 6a, 18 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Bai Rapizera. Tekafá ejad befanenu mao. Ejidami. Y de Shatik oduyo dile. Vei de Katzabach maya belele meevad. Lo trija de Shatik meikara behadar tzabach. Mai. Mi de Ishtik oduyo dile. O dilma. Que van de Katzabach hashtaig la emilta de Shatik meikara sabar hakajazule rabanan. Rapizera tiene la siguiente duda. Nosotros mencionamos en la Mishnah que cuando hay dos personas que están agarrando un talit, una prenda, una ropa a la misma vez, uno dice, yo lo encontré primero y por ende es mío, y el segundo dice, no, yo lo encontré primero y por ende es mío. ¿Qué se hace en ese caso? Nos enseñó la Mishnah, cada uno hace un juramento, y luego de hacer el juramento, se dividen entre los dos esa prenda. Viene Rapizera y tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si después que se presentaron ante el Bedín, ambos discutiendo y peleándose por la ropa, ambos agarrándola, viene uno de ellos, por decir Reubén, y se la arrebata a Shimón, de tal manera que ahorita, ¿quién es la que tiene la prenda? Shimón, uno solo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Le damos la prenda completa a Shimón y no hace falta que haga ningún juramento? O podemos decir de que en este caso se la tenemos que sacar y volver a dividir haciendo los juramentos cada uno. Esa es la duda de Rapizera. Y antes de la Gemara tratar de solucionar esta duda, analiza y explica un poco más esta duda. Dice, un segundo. ¿Cuál es el caso? Si el caso es que Reubén se la arrebató a Shimón, ¿sí? Y Shimón se quedó callado, pues significa que Shimón está de acuerdo que se la quede Reubén. Entonces, obviamente, que va a pertenecer ahorita completamente ¿para quién? A Reubén. ¿Qué más va a decir? No, el caso es que Reubén la arrebató a Shimón y Shimón empezó a gritar y no lo aceptó. Dice la Gemara, si de inmediato empezó a gritar y no lo aceptó, pues es obvio de que no pertenece a Reubén, sino vuelve a la alhaja anterior que hacen juramento cada uno y se dividen después. ¿Cuál es la duda? Dice la Gemara, te voy a explicar cuándo es la duda. La duda es en el caso que Reubén vino y se la arrebató a Shimón. Digo, no se la arrebató completa a Shimón. Entre los dos la tenían agarrado y Reubén arrebató la parte de Shimón y ahorita quedó Reubén con todo el talit. Y después de que la arrebató, Shimón se quedó en silencio. Y después de un segundo, después de un minuto, empezó a decir, ¿qué te pasa? Y empezó a gritar y a negarlo. No a negarlo, a decir, ¿por qué me hiciste algo así? Aquí es la duda. Por un lado podemos decir, mira, el hecho que al principio se quedó en silencio y no reclamó, no protestó, ¿sí? Pues significa que lo acepta. Entonces ahorita le pertenece completamente a Rubén. O podemos decir, no. El hecho que al final gritó y protestó, eso demuestra que de un principio nunca lo aceptó que se lo quite Reubén. Y la razón que se quedó en silencio es porque seguramente dijo, mira, ya que estamos enfrente de los Dayanim, estamos enfrente de los jueces, ellos están viendo que nos está quitando, entonces no tengo por qué protestar. Entonces, si es así como este lado, debería de ser que vuelve la alhaja anterior, que cada uno hace un juramento y se quede y se divide entre los dos. Esa es la duda de Rapizera. Se repito, la duda de Rapizera es, en el caso que los dos tienen el talit, viene Reubén, arrebata de manos de Shimón la mitad que tenía Shimón, y Shimón se queda en silencio y después protesta. Esa va a ser la duda. Viene la Gemara e intenta solucionar la duda de la siguiente baraita. Amar Rav Nachman, Tashma, Bamet Dvarim Amurim, Sheshnehem Adukim Ba, אבל הייתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהם, מוצאים מחברו עליו הראיה, איך ידמי? הנה, מה כדי קטן פשיטא, אלא תקפה אחד בפנינו. Dice Rav Nachman, te voy a traer una prueba de una baraita. La baraita dice lo siguiente. Todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, dice la baraita así. Todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que cuando hay dos personas agarrando un talit, juran los dos y se dividen entre los dos, es únicamente cuando ambos están agarrando el talit. Pero, si el talit está en manos de uno de ellos, por decir de Reubén, ¿sí? Pues en ese caso, él es el que se la queda, y si Shimón quiere quitárselo, tiene que traer una prueba. Y Reubén no tiene que hacer ningún juramento, se la queda Reubén completo y no tiene que hacer ningún juramento. ¿Cuál es el caso aquí? Si el caso aquí es cuando literal Reubén desde un principio la tuvo solo, pues obvio que esa es la halajá, ¿por qué se la vas a quitar? Porque va a tener que jurar Reubén, obvio que se la queda él sin juramento. Tenemos que decir que aquí la baraita nos está diciendo un hidush, una novedad. ¿Qué novedad nos está diciendo? Que también en el caso que ambos la estaban agarrando, y Reubén ahorita la está agarrando solo porque se la arrebató a Shimón delante del Bedín, y Shimón se quedó en silencio por un segundo y luego protestó, aún así, y ese es el caso de la baraita, y nos enseña la baraita que en ese caso, ¿qué? Se la queda Reubén, y si Shimón la va a querer, Hamotzi me jaberó a la barraya. ¿Por qué se la queda Reubén? Por el simple hecho que al principio cuando se la arrebató,
se quedó en silencio y no protestó, a pesar que después protestó. Decimos que el primer segundo que no protestó, si estuvo de acuerdo, entonces ya pertenece a Reuben. Entonces tenemos una prueba aparentemente para solucionar esta duda, que es como el primer lado de la duda que dijimos. Que en este caso pertenece completamente a Reuben y no hay que hacer ningún juramento y completamente es de Reuben. Así la Gemara intenta traer una prueba de esta varita. Sin embargo, la Gemara tumba. Dos maneras como tumbar esta prueba. Lo. Aja me askinan que gondeatu le kaman que detfisu le tarvayu. Veamrian leu zilu pelugu. Venafku veadar atu venafku veadar atu kitafis lejad minayu. Hay amar oduyo dile. Vehay amar bedame agartiniale. Veamrinale adashta hashatle begazlan veashta mogartle velosade. Veibaita me kedekatan y atu le kaman kitafis lejad minayu. ואידך מסרח בסרוחה, ואפילו לסומכוס, אמרה במאות הרסה וחולקים עליו ולא שבועה, מודה סומכוס דסirja, lav kelumhu. Dice de la manera no hay prueba. ¿Por qué? Dos maneras como enseñarte que no hay prueba. La primera es que puede ser que la baraita esta manera está hablando en el siguiente caso. Cuando vinieron los dos litigantes, Reuben y Shimón, agarrando el talit enfrente del Betín. El Betín le dijo, ya que los dos los tienen agarrando, pues el Betín dictaminó, como dice nuestra Mishnah, que juren ambos y se lo dividan. Listo, salieron del Betín, una vez se vieron ese dictamen, y después de un tiempo vuelve uno de ellos, por decir Rubén, con todo el talit, él solo. No sabemos qué pasó afuera. ¿Sí? Entonces, Reuben, que tiene el talit, dice, ¿sabes por qué le dice al Betín? ¿Sabes por qué lo tengo? Porque me lo regaló, ya me aceptó y me lo dio completo. Y el otro viene y dice, no, señor. Shimón viene y dice, no. La razón que Reuben lo tiene, a pesar que no me lo arrebató ni nada, la razón que Reuben lo tiene es porque yo le renté mi parte para que lo pueda usar. ¿Sí? Entonces sigue perteneciendo a mí la mitad. Y la razón que Reuben lo tiene es porque mi mitad que tenía de eso, como el dictamen que ustedes hicieron, se la renté a Reuben. En este caso es que decimos que no recibimos el argumento de Shimón, sino el de Reuben. ¿Por qué? Porque el Betín le dice, no entiendo. Hasta ahorita estaban peleando entre los dos si pertenece todo al Reuben o todo a Shimón. Y tú, Reuben, ¿qué decías? Que Shimón es un ladrón que está agarrando la mitad. ¿Sí? Y Shimón, ¿qué decía? Que tú, Reuben, es un ladrón que está agarrando esa mitad. O sea que tú, Shimón, sospechabas que Reuben te estaba, según tu argumento original, decías, yo lo encontré primero, ¿sí? ¿Qué estabas diciendo básicamente? Eres un ladrón, ¿sí? Entonces, ahorita tú le vas a rentar tu parte no enfrente de dos testigos. Cuando tú no le confías a él. Seguro que no se lo vas a rentar enfrente de dos testigos, con carácter devolutivo. Seguro si lo tiene él es porque se lo diste. Entonces tú no puedes venir ahorita y decir que pertenece a mí. Y eso es lo que nos enseña la baraita. Una vez Reuben volvió al Betín, solo él agarrándolo, asumimos que Shimón se la rentó a Reuben y por lo tanto sigue teniendo mitad y mitad, sigue siendo mitad y mitad, sino asumimos que seguramente al salir del Betín, Shimón se lo cedió, se lo regaló a Reuben y por ende todo es de Reuben. Y si Shimón quiere quitárselo, ¿necesita qué? Prueba. Pero no tiene que ver con el tema nuestro. Segunda manera de explicar la baraita es que en verdad la baraita está hablando en un caso que Reuben desde un principio tomó esa prenda y lo tenía al completo, no lo tenían los dos agarrados. Preguntamos, pero si ese es el caso, es obvio de que le pertenece a quién, a Reuben, y si Shimón se lo quiere quitar, pues tiene que tener una prueba. ¿Cuál es el hitush? ¿Cuál es la novedad? Dice la hermana, el caso aquí es que Reuben la tiene principalmente agarrado, pero Shimón tiene misrach basaruje, tiene una sirja, está tratando de agarrarlo, está agarrando un poquito, tratando de apoderarse de ella. Y ahí es cuando viene enfrente del Betín. Nos enseña la baraita de que en este caso, inclusive que Shimón tiene algo agarrado, pero muy poquito, el hecho que es muy poquito, decimos que el poder completo, ¿quién lo tiene? Reuben, y pertenece a Reuben, y no se divide entre ellos. E inclusive, según la opinión de Sumjus, que cuando hay duda entre dos litigantes se divide, es únicamente cuando hay duda equivalente. Pero aquí que Shimón tiene nada más un pelito que está tratando de agarrar de la ropa, ¿sí? De la prenda del talit, no es considerado que está agarrando algo y por lo tanto también según Sumjus no sirve para nada esto que está haciendo Shimón y 100% pertenece a Reuben. Esa es la segunda manera como explicar la varita. Pero bueno, si explicamos de la primera a la segunda manera, no tenemos la prueba que queríamos tener. Tenemos todavía la duda sin solución. ¿Cuál es la duda? Repetimos, Rapotay. La duda es si cuando hay dos personas agarrando, ¿sí? Dos personas enfrente del Betín agarrando una prenda, un talit, viene Reuben, ¿sí? Dos personas, Reuben y Shimón. Viene Reuben enfrente del Betín, agarrando el Betín. Uno dice, no, yo lo encontré primero, el otro dice, yo lo encontré primero. Viene Reuben y ¿qué dice? Viene Reuben y se la arrebata a Shimón.
y Shimón se queda en silencio. Después de un segundo, después de un minuto, después de un instante, protesta. En este caso, estoy repitiendo la duda para que recordemos. Decimos que el hecho que Shimón se quedó en silencio significa que aceptó que se lo quede Reubén y por ende pertenece a Reubén. O decimos que el hecho que al final protestó, decimos de que pertenece, en verdad, nos demuestra que desde un principio nunca lo aceptó y sigue perteneciendo a los dos. Y la razón que se quedó al principio en silencio es ¿por qué? Porque yo estoy enfrente del Betín, que tengo que yo protestar. Ustedes están viendo que me lo está arrebatando. La duda sigue en pie. Muy bien, dice la Gemara lo siguiente: Intim Tzelomar, Tekafá Echad Befanenu, Motzim Otam Miyado. Igdisha, Ena Mekudeshet. Intim Tzelomar, Tekafá Echad Befanenu, En Motzim Otam Miyado. Igdisha, Belo Tekafá Mahu. Kevan de Amar Mora Miratole Gavoa Kemsiratole le dio Dami, que mande Takfá Dami. O Dilma Ashtamia lo Takfá. וכתיב איש ידיש את ביתו קודש, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו, לאפו que hay de lo ברשותו. Escuchen bien lo que viene la Gemara y nos aumenta. La Gemara nos aclara lo siguiente. Tenemos la duda que acabamos de mencionar, que no pudimos solucionarla aún. ¿Sí? No podemos solucionarla. La Gemara nos aclara así. Si nosotros decimos que en este caso, cuando Reubén arrebató, ¿cuál es el caso? Repito, cuando Reubén arrebató de Shimón la media parte que tenía Shimón, ambos tenían agarrado, y viene Reubén y arrebató la parte de Shimón, y Shimón se quedó en silencio, y después de un instante protestó. Si decimos de que en ese caso se le saca la prenda a Reubén y se vuelve a dividir entre los dos, no hay duda, ¿sí?, que si uno dice Ekdesh sin arrebatar, de que no va a recaer el Ekdesh. Explico un poquito más, vamos a explicar. No hay duda que cuando uno arrebata es más dueño, si es que es más dueño que cuando uno hace Ekdesh. Ekdesh al fin y al cabo son unas palabras que uno hace Ekdesh. ¿Sí? Es mucho más acción, ¿sí?, mucho más fuerte un arrebatar que hacer Ekdesh, ¿sí? No hay duda en eso. Entonces viene la Gemara y nos analiza, mejor dicho, nos dice, nos aclara. Si tú me dices que si Reubén le arrebata a Shimón, a pesar que le arrebató, que hizo esa acción de arrebatar, aún así no le pertenece a Reubén, sino que decimos, se mantiene, se le quita a Reubén la mitad y se mantiene mitad y mitad, pues no hay duda que en un caso que Reubén no arrebata, sino hace Ekdesh a la parte de Shimón, obviamente que no va a recaer. Sí, porque si cuando arrebató no sirve, pues con Shiken, que cuando va a hacer Ekdesh, tampoco va a ser, cuando hace Ekdesh sin arrebatar, no hay duda de que no va a servir tampoco. Pero la pregunta sería ahorita la siguiente: ¿qué pasa si nos vamos como el lado de la duda y decimos que qué? Que cuando Reubén arrebata de Shimón la mitad de Shimón, el hecho que arrebató, en este caso que se quedó en silencio y después protestó, si no vamos a repetir en este caso, el hecho que arrebató y se quedó en silencio, eso nos demuestra que ¿qué? Que le pertenece a Reubén. En Motzimiado no se le saca a Reubén, si ahorita de ahora en adelante se le queda todo a ¿quién? A Reubén. ¿Qué pasaría si Reubén no arrebata la mitad de Shimón y en vez de arrebatar hace Ekdesh a la parte de Shimón? ¿Recae el Ekdesh sobre la parte de Shimón o no? Por un lado podemos decir, mira, Amiratole Gavoa, Ekdesh se hace con palabras, pero cuando uno dice que algo va a ser Ekdesh, la halajá es que es como si fuese que ya se lo entregó a Ekdesh. Sabemos que el Ekdesh, palabras, es como si fuese una acción. Entonces puede ser que aquí también el hecho que hace Ekdesh Reubén sobre la parte de Shimón, a pesar que no lo arrebató, es como si fuese una acción que hizo y por ende sí recae el Ekdesh. O por otro lado podemos decir, no, en este caso no recae el Ekdesh porque no lo arrebató todavía. Y está escrito en la Torah respecto a Ekdesh, Ish ki Ekdesh et beto. Una persona puede hacer Ekdesh ¿a qué? A su casa, o sea, algo que está en su posesión, en su propiedad. Pero aquí que no arrebató la parte de Shimón, ¿cómo va a ser Ekdesh a la parte de Shimón? Esa es la duda de la Gemara. Repito, si decimos que al arrebatar Reubén de Shimón, al arrebatar, sí adquiere, y Shimón se quedó en silencio, ¿sí? Después protestó. El hecho que se quedó en silencio y él arrebató, ¿eso significa que le pertenece ahorita completamente a Reubén? ¿Qué pasaría si Reubén no arrebata,
sino solo le hace Ekdesh a la parte de Shimon. ¿Recae o no recae? Por un lado podemos decir recae porque el hecho que uno hace Ekdesh con palabras es como si fuese acción, porque a diferencia de cuando uno dice voy a regalar algo a mi amigo, no sirve de nada que lo digas, tienes que dárselo. A diferencia de Ekdesh, voy a hacer esto es Ekdesh. El hecho que ya lo hiciste es como si fuese que ya se lo diste, como si fuese una acción, entonces como si fuese comparado al arrebatar. O sea, por lo tanto, podríamos decir que Rubén cuando hace Ekdesh a la parte de Shimon sin arrebatar es como si fuese que similar a como si fuese que arrebató y por ende recae el Ekdesh. O por otro podemos decir, no, uno nada puede ser Ekdesh sobre algo que le pertenece a uno y no sobre algo que no le pertenece a uno. Y esta mitad todavía no le pertenece a él. Esa es la duda de la Gemara. Bien, la Gemara y nos dice lo siguiente: Tashema, Dehai Masuta, de Avumintzu Ale Betre. Hay amar didihu, de hay amar didihu. Kam had minayu akdesha, parshe minar Rabbi Hanania, Rabbi Yoshaya, bekulo Rabbanan. ואמר לרבי יושעיה לרבה, כי אזלת קמא דרב חסדא לחפרי, באי מיניה. כי עתה לסור אמר לרב הונא, מתניתין היא. ספק בכורות, אחד בכור תם ואחד בכור בהמה, בין טהורים בין טמאים, המוציא מחברו עליו הראיה. ותניא לה, אסורים בגיזה ובעבודה. והאחה ואמר תקפו כהן אין מוציאים אותו מידו דקתן הם מוציאים מחברו עליו הראיה וכי לא תקפו אסורים בגזעה ובעבודה. אמר לרבה קדושת בכור כאמרת לעולם אם הלך תקפו כהן מוציאים אותו מידו ואפילו אחי אסורים בגזעה ובעבודה דקדושה באה מאליה שני. La Gemara intenta traer una solución para esto de la siguiente historia. Escuchen esta historia bien. Había un baño, un cuarto de baños, ¿sí?, que se estaban peleando entre dos personas. Por decir Reubén y Shimón. Reubén decía, ¿este baño a quién pertenece? A mí. Shimón que decía, no señor, ¿este baño pertenece a quién? A mí. Estaban peleando ahí. Vino uno de ellos, por decir Reubén, para que sea simétrico con los otros casos, y dice, ¿sabes qué? Este baño es Ekdesh. Lo hago Ekdesh. Hay duda de quién es, ¿sí? Están peleándose. Viene Reubén y dice, este baño es Ekdesh. Apenas dijo eso, Rabbi Hanania, Rabbi Yoshaya y los demás Jajamim pararon de usar ese baño porque tenían miedo que recae el Ekdesh y por ende no se puede tener provecho del Ekdesh. Le dice Rabbi Yoshaya a Rabba, por favor, cuando vayas enfrente de Rab Hasda a un lugar llamado Kafri, por favor pregúntale si en este caso este baño tiene estatus de Ekdesh para ver si puedo bañarme, usarlo o no puedo. Bueno, fue Rabba a Sura en camino a Kafri y se encontró con Rab Hamnuna. Y le preguntó a Rab Hamnuna, mira, que hay dos personas que estaban peleando, si el baño pertenece a Rubén o a Shimón, entre ellos estaban peleando. Y de repente vino Rubén y ¿qué hizo? Ekdesh. ¿Recae el Ekdesh o no recae el Ekdesh? ¿Qué tengo que hacer? Le dice Rab Hamnuna, escuchen bien, tengo una Mishnah que de ahí podemos aprender el dictamen sobre este tema. Y esta Mishnah está escrito en Masejet Tarot. La Mishnah nos dice, ¿qué pasa si tengo dudas sobre primogénitos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa primogénitos? Safek Bejorot, hay tres tipos de primogénitos. Primogénito humano, ¿sí?, que la halajá es que pertenece al Cohen y el padre tiene que redimirlo con 5 selaim del Cohen. Hay otro, Bejor, que es primogénito animal kasher, tahor, ¿sí?, que el primogénito animal tahor también es para él Cohen y Eskadosh. Y tercer primogénito es primogénito animal no kasher, como por ejemplo, ¿cuál? El burro, Peter Hamor, perfecto. Primogénito del burrito, lo que hay que hacer es que cambiarlo por un C, ¿sí? Ese Hamor hay que dárselo si uno se lo quiere quedar, hay que cambiarlo por un C, y el C se le da al Cohen y es Julín, no es profano. ¿Sí? El Cohen puede hacer lo que quiera con eso. Tres tipos de primogénitos, a diferencia del Bejor, entre paréntesis Bejor, primogénito kasher, que ese mismo tiene que dushá. Si el primogénito no kasher, el Hamor, hay que cambiarlo por un C y el C es Julín, ¿sí? Es nada más para el Cohen y ya. Todo esto se le entrega a quien, ya sea el primogénito humano o el primogénito animal kasher o no kasher, o también se le entrega a quien, al Cohen. Después que la Mishnah nos dice esos tres tipos de Bejor, nos dice, quiero que sepas algo. En todos estos casos, el que quiere sacar algo del otro, él tiene que traer prueba. Amotzim Mejaber la barraya. Ahorita todos estos casos son Safek Bejor. Entonces,
Entonces, Rav Nuna entiende que qué es lo que nos viene a decir la Mishnah, que si lo tiene este safek mejor humano, animal kasher o animal no kasher, ¿sí? Lo tiene todavía ¿quién? El dueño, el Israel, y el Cohen se lo está pidiendo, como es safek, el Cohen no lo puede mandar. Amotzi me javeló a la barraya. Y entiende Rav Nuna que también incluye otro caso. ¿Qué pasa si el Cohen ya vino y lo arrebató? El Cohen ya vino y agarró al bebé, o agarró los 5 seleim. El Cohen ya vino y agarró al mejor, al primogénito animal kasher, o agarró al primogénito animal no kasher. En este caso, ¿ya quién tiene ahorita el dinero? El Cohen. Entonces, ahorita, aunque es safek mejor, aunque es duda, no puede venir ahorita el dueño y decirlo, dámelo. ¿Por qué? Porque ahorita ¿quién lo tiene? El Cohen. O sea, Motzi Mejavero, ¿quién es el Motzi? ¿Quién es el que está sacando? El Israel. Él tiene que traer prueba. Así entiende Rav Nuna. O sea, que Rav Nuna entiende que este Mishnah implica dos cosas. Implica que si el Israel no lo ha dado, el Cohen no se lo puede quitar, a menos que tenga una prueba, porque aquí es safek, es duda. Entonces, no es, puede ser que no te lo tengo que dar, puede ser que no es mejor. ¿Sí? Estamos hablando de safek. Yo no sé si aclaré. Son tres tipos de mejor que siempre hay que hacer al Cohen. La Mishnah aquí nos está hablando de safek mejor. Cuando es duda si son estas cosas. ¿Sí? Entonces, si es duda y está en manos de un Israel, nos enseña la Mishnah, Motzi mejor a la barraya, y el Cohen si quiere sacarlo y quiere cobrarlo, tiene que traer ¿qué? Una prueba. Entiende Rav Nuna que también incluye otro caso, que si el Cohen ya lo arrebató en este caso que es safek, y ya lo tiene ahorita ¿quién? El Cohen, y ahorita Israel dice, un segundo, ¿por qué me lo quitaste? Es safek. ¿Quieres que te lo devuelva? Tráeme una prueba, que no es mejor para que te lo dé. ¿Sí? Así entiende Rav Nuna. Sigue diciendo Rav Nuna sobre esta Mishnah de Masejet Tarot. Fue dicho en la Baraita, Asurim begizau ba'avoda. ¿Sí? Cuando tenemos, ¿sí? Begizau ba'avoda, quizá es trasquilar y aboda es hacerlo trabajar al animal. Aquí estamos hablando obviamente del animal que es ekdesh. ¿Cuál es? El primogénito de animal kasher. Nos enseña la Baraita que el primogénito de animal kasher, el bejor tahor, ¿sí? A pesar que es duda, ¿sí? A pesar que es duda si es mejor o no es mejor, no puedes trasquilarlo, ni puedes, ¿qué? Aboda. ¿Por qué? Porque tienen duda que tienen que usar mejor. Tiene safek. Viene Rav Nuna y ahorita trae su prueba. Y le dice así, mira, aquí en este caso, ¿sí? ¿Qué nos dice la Mishnah, según el entendimiento de Rav Nuna? Que si lo arrebató ya el Cohen, no lo puede sacar. Este safek bejor no lo puede sacar ¿quién? El Israel, no lo puede sacar del Cohen. ¿Sí? Porque Amotzi Mejaveró a la barra allá. Y aún así, cuando no lo ha agarrado aún todavía el Cohen, aún así nos dice la Baraita sobre este caso que ¿qué? Que todavía sigue aplicando la prohibición, que no lo puede trasquilar y no lo puede hacer trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos duda que ¿qué? Que es ekdesh. Inclusive que no lo puede, inclusive que no lo arrebató. Entonces, otra vez, nos dice la Mishnah aquí que si lo arrebató, no se lo pueden quitar al Cohen. Y aún así nos dice la Baraita que cuando a uno, inclusive en el caso que a uno lo ha arrebatado, ¿sí? El Cohen, y sigue en manos de ¿quién? Del Israel, como es safek, ¿sí? Recae la kedusha, recae el ekdesh, ¿sí? ¿Y qué? Y por ende no se puede trasquilar y no se puede trabajar. Dice la Gemara, le dice Rav Nuna a Rabá, aquí tengo la solución. Vemos de aquí que ¿qué? Como tenemos duda, que sirve el arrebato, que sirve cuando uno arrebata, ¿sí? Se puede le akdish cuando no arrebataste. Porque aquí también, aquí vemos que cuando ya lo arrebató el Cohen, ya tienes que ¿qué? Traer prueba, o sea que sirve el arrebato. Vemos que cuando sirve el arrebato, si aún no se ha hecho en el caso que sirve el arrebato, si se hace el arrebato, pues cuando no se hace el arrebato, a pesar que no se ha hecho, sí puedes hacerle ¿qué? Ekdesh. O sea, aquí está la solución para tu duda. Sin embargo, viene Rabá y le dice, no me puedes traer prueba de Bejor. Aquí no es que le hizo Ekdesh. El Bejor apenas nace, es Kadosh, no es que yo le tengo que hacer Ekdesh. O sea, puede ser que en verdad todavía no tenemos prueba, podemos decir que efectivamente que también si sirve el arrebato y aún no se ha arrebatado todavía, no puedes hacerle Ekdesh, porque no se ha arrebatado. Si no se ha arrebatado, pues no puedes hacerle Ekdesh. Y aquí la razón que aún así está prohibido trasquilar y ese trabajo es porque tenemos duda. Si es mejor o no es mejor, y si es mejor, recae el Ekdesh automáticamente de que nació. No es que tú tienes que hacerlo, si no hay prueba de aquí.
La Gemara a continuación trae una prueba a favor de Rabá, que efectivamente, cuando... O sea, es más, aclaro un poquito más. Rabá cuando tumba esto y dice lo que dice, él dice, inclusive, así dice Rabá, él aumenta todavía, dice, inclusive si decimos que si el Cohen lo arrebató, no sirve ese arrebato y se le puede quitar de vuelta, inclusive así, no hay duda que el Ekdesh va a recaer. ¿Por qué? Porque es un Ekdesh que viene solo. ¿Sí? O sea, tú quisimos traer una prueba que vemos que cuando el arrebato sirve y no se le quita, ahí se puede hacer el Ekdesh. Dice la hermana, no, también en el caso que el arrebato no sirva, también si Lu Yetzuyar no sirve, y el Cohen cuando lo agarra se le quita de vuelta, si el arrebato no sirve significa que no lo puede quedar, si no se le quita de vuelta, ¿sí? Aún así va a quedar Kadosh. ¿Por qué? Por duda, porque es Kadosh automáticamente desde que nace, ¿sí? Y la hermana a continuación trae una prueba que efectivamente, cuando tenemos duda en un Bejor, ¿sí? Y lo tiene el Israel, y viene el Cohen y ya lo arrebató, se le quita de sus manos. Efectivamente se les quita. Así dice, como acaba de decir Rabá, que se les quita de sus manos. No, yo dije antes que Lu Yetzuyar. No, la Gemara trae una prueba que efectivamente no Lu Yetzuyar, se le quita de su mano literal. ¿Sí? O sea que el arrebato del Cohen, que se lo arrebató al Israel cuando es Safek, no sirve y se les quita. Te voy a traer una prueba, dice la Gemara. Amale Rab Hanania le Rabá. Tane de Mesayalach. Tengo una baraitá a favor de lo que dice Rabá, que ¿qué? Otra vez, ¿qué dijo Rabá? Voy a explicarlo otra vez para que quede claro. Rabá nos dice, inclusive si el arrebato que hizo el Cohen, un segundito, sí, perdón, Rabá nos dice así, podemos decir que en verdad, no inclusive, podemos, no que inclusive, sino él dice así, podemos decir que en verdad el arrebato que hace el Cohen no sirve y se le quita, y todo lo que dijo la Mishnah, Amotzim Mejaberó la Barraya, es cuando el Cohen le quiere quitar ¿a quién? Al Israel. Pero si el Cohen ya se lo quitó al Israel y el Israel lo quiere de regreso, se le quita al Cohen, porque ese arrebato no sirve. ¿Por qué? Porque lo agarró de manera incorrecta. ¿Sí? Y aún así, nos dice Rabá que aún así va a recaer la Kedushá y está prohibido trabajarlo y eso. ¿Por qué? Porque es, como tenemos duda, aunque esté en manos del Israel todavía, lo que tú quieras es automáticamente. Y la Gemara ahorita sí entendemos mejor. Ahorita la Gemara sí trae una prueba a favor de Rabá que efectivamente, cuando el Cohen, que efectivamente todo lo que dijo la Mishnah, que a Motzim Mejaberó la Barraya, que tiene que tener una prueba para sacarlo, es únicamente cuando se lo quiere quitar el Cohen al Israel. Pero cuando se lo quiere quitar el Israel al Cohen, porque el Cohen se lo arrebató, ahí no hace falta que el Israel traiga prueba. ¿Por qué? Porque un arrebato del Cohen en ese caso, Motzim y Adó se le saca de regreso, porque lo agarró de manera incorrecta. Entonces la Gemara te trae una prueba a favor de Rabá, que efectivamente, cuando tenemos dudas sobre un Bejor, si es Bejor o no, y vino el Cohen y ya lo arrebató, aún así se lo quitamos, ya que lo agarró de manera incorrecta. Amar Rab Hanania le Rabá. Tane de Mesayalach. Tengo una baraita que es una prueba para tu opinión. Hasfekot nichnasim ladir leitaser. Veisar kada'atach tekafo kohen motzim אותו מידו. המה נכנסים לדיר? נמצא זה פוטר ממונו בממונו של כהן. אמר לאביי נוהי משום לא תסייע לנאמר. אך המעסקים כונדלת לאלה תשעה והוא. דמה נפשך. אי בר חיוב ההוא שפיר כמעשר. אילה בר חיוב ההוא תשעה לאו בר אסור אינינו. Adar amar Abaye, lav miltai de hambre. Desfeika, lav barasure y de tnan, kafat echad min amenoim letocham, kulam peturim. Veisar kadatach sefeka bayasure, leaser mimanafshach. De ibar chiyubahu, shapir maaser, veila bachiyubahu, niftar bemina raui, de amar bemina raui poter, el amait lach lemar, asiri vatay amar achamana, velo asiri safek, acharami, asiri vatay amar achamana, velo asiri safek. Le dice Rab Hanania a Rabá, tengo una prueba a favor de lo que acabas de decir, que ¿qué? Repito, que cuando el Cohen arrebató del Israel un Safek Bejor, se le saca, no sirve ese arrebato que hizo y se le saca de sus manos. ¿Cuál es mi prueba de la baraita que dice lo siguiente? Cuando tenemos Safek, una duda en corderos, ¿sí? Que la Gemara más adelante va a explicar, que se refiere a... Un segundo. Sí. No Safek en cordero. Tenemos Safek Bejor, pero la Gemara va a explicar que no se refiere al Bejor Kasher, sino al Bejor no Kasher, que se intercambió por un corderito Kasher, por un Se Kasher. ¿Sí? Vamos a ver por qué más adelante. ¿Sí? Pero de todas maneras, cuando tenemos un Safek sobre un cordero que redimieron sobre él el Peter Hamor, ¿sí? Y se encuentra en manos de Israel. Entonces tenemos aquí un corderito que se redimió sobre él la santidad de una duda de un Safek Peter Hamor. ¿Sí? Si hubiese sido seguro, este corderito hay que dárselo ¿a quién?
al Cohen, pero aquí tenemos duda. Dice otra vez repito, esto es Sefekot. Más adelante la Gemara va a decir que aparentemente se refiere al primogénito kasher, al que es Kadosh desde el principio. Y la Gemara tumba al final y dice, no, se refiere al Peter Hamor que fue redimido sobre el kasher. ¿Sí? Entonces yo estoy explicando según la conclusión ya. Entonces repito, tenemos, me giré por la repetición, pero para que esté claro. Nos dice la varita lo siguiente, un corderito que se redimió sobre él la santidad de un Peter Hamor Psafek. De tal manera que, si hubiese sido seguro, hay que darle este corderito a ¿quién? Al Cohen. ¿Y ahorita qué? Ahorita que es duda, no es seguro que hay que hacerlo al Cohen. ¿Sí? Está duda si pertenece al Cohen o pertenece a el Israel. Y entró al corral, ¿sí? Entró al corral para sacarle maaser behema. Hay otra cosa que se llama maaser behema. Diezmo del animal. Cada 10 animales que salen del corral, se cuenta el décimo, se le marca y hay que darlo al betamigdal, maaser behema. Dice la baraita, efectivamente si tienes uno de esos que es Safek, de los mejor, de que es Safek, y lo metiste al corral y te salió ese de décimo, sirve como sirve más, sales y de Jehová perfectamente. Dice la hermana un segundo. Pero si tú me dices que si el Cohen te lo llegase a arrebatar, no se le saca de las manos del Cohen y se queda en manos del Cohen, dice la hermana, entonces si hay algo aquí que pertenece al Cohen. Ahí está que si lo arrebata, no se lo quitamos y se queda. Y si es así, ¿cómo tú me dices entonces que si ese sale como el diezmo, si ese sale como el décimo en del corral, se usa como maaser behema? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una regla que dice que uno no puede exentar su patrimonio a través con el dinero, no puede exentar sus obligaciones con el dinero del Cohen. Entonces, si esto de aquí es un safek que el Cohen lo puede arrebatar y quedárselo él, vemos que el Cohen tiene algo de potestad sobre eso. Dice que si lo arrebata se lo queda. Entonces, ¿cómo me puede decir la baraita de que si sale diezmo, sale de Jehová y no hay ningún problema? No me cuadra. ¿Por qué? Porque estás aprovechándote para una obligación propia de maaser behema y usando el dinero que le pertenece al Cohen, lo cual no se debe. ¿Sí? El hecho que la baraita me permite es porque seguro también si el Cohen te lo arrebata, no se le queda al Cohen, sino se le regresa al Israel. Entonces el Cohen no es que tiene una potestad sobre eso, no es que es dueño sobre eso, y por eso es que no es considerado que estás exentando una obligación tuya con dinero del Cohen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una prueba a favor de Rabá que efectivamente así la Gemara intenta decir, que efectivamente cuando el Cohen arrebata, no se lo queda al Cohen, sino se le devuelve, a pesar que ya está en manos del Cohen, se le quita. Así dice Rab Hanania a Rabá. Tengo una prueba a favor tuya. Sin embargo, viene Abaye y dice, no, si es por eso, no es una prueba suficiente. ¿Por qué? Escuchen bien, en verdad podemos decir que si el Cohen ya lo arrebató, no se le quita de sus manos, sino se le mantiene en sus manos. ¿Sí? Entonces es así, ¿cómo me dice la baraita? Que cuando él saca maaser behema, y ese es el décimo, sale de Jehová, aparentemente está exentándose de una obligación propia a través del dinero que le pertenece de una u otra manera al Cohen. Ahí está que si lo arrebata se queda él. No se puede. Dice la Gemara, no. ¿Sabes cuál es el caso de la baraita? El caso de la baraita es cuando en el corral no tiene muchos más animales. No, tiene 9 animales más el safek De tal manera que tenemos mi manafshach. ¿Cuál es el mi manafshach? Si decimos lo siguiente, de todas formas no hay problema aquí. ¿Por qué? Si este safek bejor en verdad no es bejor, entonces cuando saco como diezmo, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no es bejor. Estoy haciendo diezmo, no es del Cohen, entonces es mío, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, que puede ser que es mejor. Si no es mejor, no tengo que sacar más del mema porque tengo solamente que... Perdón. ¿Qué me vas a decir? ¿Que si es mejor? Un segundito. Sí. Repito. Si tú me dices que el animal ese no... Empiezo al revés, me confundí, lo dije al revés. Dice la Gemara así. Si el animal ese... Tenemos dudas si es mejor o no. Y otra vez, el caso aquí es no cuando tienes 15 animales, sino cuando tienes 9 animales más ese safek mejor. ¿Y ese safek mejor sale de qué? Sale de décimo. Y no hay ningún problema que lo hagas. Porque todo el problema que lo hagas es... Porque como tú estás exentando una obligación propia con el dinero del Cohen. Aquí no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque mi manafshach. Si este animal no es mejor, ¿sí? Si no es mejor, pues tengo 10.
animales, 9 más 1 que no es mejor, y el décimo que estoy sacando es Maaser Behemá como debe ser. Es que vas a decir, no, que es mejor. Y si es mejor, ¿qué pasa? No tengo 10 para sacar Maaser, porque el mejor no cuenta para Maaser. Entonces cuando saco el décimo y lo doy para Maaser, en verdad no es que estoy exentando una obligación mía, no tengo obligación en ese caso. Entonces mi manafshach, si tengo obligación, es porque ese décimo no es mejor, entonces pues, no hay ningún problema que lo saque. Y si no tengo obligación de sacar, y si ese décimo no es mejor, no tengo obligación de sacar Maaser Behemá. Entonces cuando lo saco y lo doy como Maaser Behemá, no estoy exentando una obligación propia con ese animal. Entonces no hay ningún problema. Entonces no hay prueba. Sin embargo, dice Abaye, no. Esto que acaba de decir yo para tumbar la prueba de Rabba Hananiah no es correcto. En verdad sí hay prueba a favor de Rabba, que efectivamente cuando el Cohen lo arrebata, efectivamente tenemos que decir que no se lo mantiene el Cohen, sino se le quita al Cohen a pesar que ya lo arrebató, como dijo Rabba Amnuna. ¿Por qué? Porque si decimos que sirve lo que él arrebató y se le queda a él, ¿sí? Un segundo. Sale que ¿qué? Que el corderito es considerado como duda del Cohen. Otra vez, si lo arrebata, se lo queda el Cohen, pero si no lo arrebata, no se lo queda el Cohen. Significa que es duda antes que lo arrebató, ¿sí? Y no hay que sacar Maaser en absoluto. ¿Por qué? Porque la halajá es que cuando hay Maaser Behemá, cuando hay que sacar Maaser Behemá, no aplica sobre animales que son dudosos. La obligación de Maaser Behemá es sobre casos que seguro son ¿qué? Julín. Pero si son dudosos, a pesar que podemos decir mi manafshach, seguro de por sí está haciendo, si hace así está haciendo bien y si hace así está haciendo bien. A pesar que hacemos así, ¿no? El hecho que hay safek, ¿qué decimos? El hecho que hay safek está exento de Maaser. Por lo tanto, si la Baraita me dice que hay una obligación de que cuenta para Maaser este animalito, ¿sí? Vemos que efectivamente si el Cohen, ¿cómo va a contar para Maaser este animalito? Si tú me dices, si tú me dices que el Cohen cuando lo arrebata se lo queda, pues tenemos una duda si de verdad es del Cohen o no, porque ahí está que cuando lo arrebató se lo va a quedar. Si tenemos una duda, pues no hay obligación de Maaser Behemá. Y la Baraita que me dice que cuando lo metes ese con el corral, cuando metes ese safek con el corral, ¿sí sirve para qué? Para Maaser Behemá. Si sirve es porque seguro tenemos que decir que ¿qué? Que también si el Cohen lo arrebató no se lo queda. Y por eso no es considerado que ¿qué? Que es parte del Cohen, no es considerado que Safek, y por lo tanto puede sacarse. Por eso la Baraita nos dice, es considerado, no es considerado el Cohen porque también si lo arrebata, no se lo quite, por lo tanto es considerado solo el Israel, y por lo tanto sí entra al baile para el tema del corral, para el tema de Maaser Behemá. Y Abaye trae una prueba que efectivamente Maaser Behemá, que acaba de decir, Abaye se basa en esto. ¿Sobre qué dice esto? Él dice que no existe Maaser Behemá sobre algo que es duda, no existe. Si es duda, no existe que haya Maaser Behemá. Él trae una prueba ahorita para eso. ¿Dónde vemos eso? La Mishnah Masejet Bejorot está escrito, ¿qué pasa? Una persona que estaba haciendo diezmo de Telaim. Se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 por decir, y antes que llegó al décimo, para que se vuelva a Maaser, de repente uno de los que ya contó y ya salieron, ¿qué pasó? Brincó otra vez para el corral. ¿Y ahorita qué tenemos? Tenemos una duda. ¿Cuál de los que están dentro del corral es que el que ya está contado y no necesita más Maaser? Y no reconocemos cuál es. Dice la Mishnah, todos los animales dentro del corral están ¿qué? Exentos de Maaser Behemá. Los que ya salieron, porque ya fueron contados, y los que no han salido, ¿por qué? Porque cada uno puede ser el que volvió a entrar. Entonces tenemos duda. Es como lea aquel. No obligamos a Maaser Behemá. Dice la Gemara, pero si tú me dices que cuando es safek, aún así hay que hacer diezmo, pues que haga Maaser aquí mi manafshach. Si hay obligación de hacer Maaser Behemá, pues sirve. Y si no hay obligación, pues no pasa nada, va a estar exento. Los que salieron van a ser exentos porque ya fueron contados. Entonces, también aquí se podría hacer, aquí en mi caso de mi manafshach, se puede hacer Maaser Behemá. Y aún así me dice la Mishnah que el hecho que tengo duda de los que están adentro, ¿cuál es el que entró? El hecho que tienes duda te exenta ¿de qué? De Maaser Behemá. ¿Sí? Vemos que Maaser Behemá, bueno, y aquí la Gemara trae que Raba es el que dice que Minyan Raú y Poter, que todo lo que ya fue contado está exento. Entonces, básicamente, ¿qué vemos aquí? Otra vez, que los que ya salieron están exentos, ¿por qué? Porque ya fueron contados. Sí, mientras que había posibilidad de llegar a 10. Si había posibilidad de llegar a 10, porque estaban simplemente un problema técnico que entró ese de vuelta. Si entonces los que están afuera los que ya fueron contados están exentos. Y los que están adentro, ¿qué nos dice la Mishnah? Que también están, ¿qué?
exentos. ¿Por qué? Porque sobre cada uno y uno tenemos duda si ese fue el que brincó, el que se metió de vuelta o no. Y ya que tenemos duda, no hay que hacer maaser. A pesar que podríamos decir, ¿sabes qué? Haz maaser, mi manafshach, está bien. No decimos que no hay que hacer maaser porque tenemos duda. ¿Por qué? Porque la Torah dice, asirí. Tiene que ser un diezmo que el décimo sea seguro maaser. Y no sea uno que está exento. Y aquí ya que no tenemos esa seguridad, porque sobre cada uno podemos decir, justo este décimo que está saliendo, puede ser que era el que estaba, el que brincó antes. Se nos sirve. Entonces aquí también podemos decir que la razón es, como dijo Abayé, aquí también, no aquí podemos decir que la razón, sino aquí podemos decir la fuente para lo que dijo Abayé, que efectivamente maaser behemá no recae cuando hay duda. Sí, por eso dice Abayé, repito lo que dice Abayé, voy a lo de antes. Por eso Abayé dice que si efectivamente cuando el Cohen arrebata este safek se lo quedaría, pues es considerado este animal que es safek, ¿sí? Y no debería de entrar a maaser behemá. Y la Baraita dice que sí entra a maaser behemá. El hecho que la Baraita dice que sí entra a maaser behemá es porque seguro tenemos que decir que el Cohen cuando lo arrebata, también si lo arrebató y ahorita está en posición del Cohen, aún así se lo quitamos. Entonces ya que se lo podemos quitar, aunque ya lo arrebató, no es considerado que es dinero del Cohen ni considerado safek del Cohen, sí, a menos que traiga una prueba, y por lo tanto sí entra al corral y se cuenta para temas de maaser behemá. Seguimos un poco más. Amale Rabahami diftile Rabina, Mai sefekot y le masafek bejorot y eco de shamar rahamana. Veloche kvar kadosh, el asafek pidión peter hamor. Vejidra Nachman, de Amar Nachman, Amar Rabba Barabua, y se yesh lo asara safek peter hamor betoch beto, mafrisha lehem asara, seinu measram vehen shelo. Esta la Gemara vuelve a la baraita que mencionamos antes. ¿Qué dice la baraita? Sfekot, cuando tenemos dudas sobre un animal, ¿sí? Entran al corral y se cuentan para maaser behemá. Sí, la baraita que trajimos antes. La baraita que trajo Rab Hanania como prueba a favor de Rabba. ¿Sí? Otra vez, fekot, dudas, ¿sí? De temas de primogénitos que entran a maaser behemá, son considerados como parte del resto de los animales y se cuentan y se calculan como parte de ellos para hacer el diezmo, para diezmar los animales. Dicen, ¿a qué tipo de duda? ¿Qué tipo de animal de primogénito? ¿Qué tipo es? Si te refieres a un safek bejor, si te refieres a qué? A una duda de un animal kasher, que es primogénito y tenemos dudas si es bejor o no. O sea, si te refieres al bejor tahor y tenemos dudas si lo es o no lo es, dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque respecto a maaser está escrito, Yiye Kodesh, a través del diezmo, el diezmo lo volverá ¿qué? Kadosh. Y si ya es una duda de un animal que es safek bejor tahor, pues ya es kodesh desde antes. Entonces, y es importante que el maaser behemá sea que en el diezmo lo causes que sea kodesh. Entonces no es posible que cuando decimos en la baraita que cuando hay un safek bejor entra dentro del corral, lo contamos para maaser behemá. No puede ser, porque se refiere a safek bejor de qué. Safek bejor tahor, desde un principio tenemos duda que es kodesh desde antes y no el diezmo lo hace kadosh, sino desde antes es kadosh. Y la Torah me dice que para diezmo tiene que ser algo que lo hagas kadosh. Por eso dice la Gemara, lo que se refiere no es al safek bejor tahor, no se refiere a una duda de un primogénito tahor, sino se refiere ¿qué? A un safek pidión peter hamor, ¿sí? A un safek de qué? A un safek de un, mejor dicho, nos referimos a un corderito que fue redimido sobre él la santidad de una duda de un burro. Que en este caso, la halajá es que es del Cohen, pero como dijimos antes, pertenece al Cohen, pero es Julín. Es Julín. La única santidad es que pertenece al Cohen, pero es Julín. O sea, aquí en este caso también si es, tenemos duda, pero también si es seguro, Peter Hamor, no pasa nada, es Julín. Entonces el maaser behemá sí lo hace ¿qué? Lo hace santo. Entonces se cumple lo que la Torah dice respecto a maaser behemá y Kodesh, a través del diezmo será Kadosh. Como dice Rav Nachman, en nombre de Rabba Barabua, que un Israel que tiene 10 animales que son Safek Peter Hamor, ¿sí? Lo tiene dentro de su casa, saca 10 corderitos para redimirlos, ¿sí? Y luego tiene que sacar ¿qué? Maaser. ¿Por qué? Si aparentemente era Kadosh, si aparentemente el Maaser tienes que causar que se haga Kadosh, no pasa nada. Cuando es Peter Hamor, pertenece con ese corderito que se redimió sobre él, pero no es Kadosh, es Julín, es profano. Entonces el maaser behemá sí aplica ahí. ¿Por qué? Porque cuando haces diezmo sobre ese se vuelve ahorita ¿qué? No solamente el Cohen Julín, no solamente el Cohen profano, sino Hekdesh, Kadosh.
Entonces, si lo estás haciendo Kodosh, y ahí es cuando aplica Maser Behemá. O sea que la variedad que mencionamos antes, respecto a Safek Bejor, una duda de un primogénito, animal, ¿sí? Que cuenta para Maser Behemá, se refiere duda o primogénito animal, la santidad del Peter Hamor, que es Julín, de tal manera que cuando hace Maser Behemá, recae la Kedushá. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.